8:01 de la noche del 12 de abril del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos todos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes a las 5 de la mañana el estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche comenzamos el estudio, a las 5 de la mañana estudio del Antiguo Testamento, y ahora en la noche comenzamos el estudio del Nuevo Testamento. Muy buenas noches, madrecita mía, ¿cómo te encuentras? Bueno, quedó de cabeza así. Bien, gracias. ¿Bien? ¿Quedé mal? Sí, ahora sí le vemos bien. Bueno, por ahí hay un botoncito que da uno clic y cambia, pero bueno, después miramos. ¿Dónde se encuentra Alejandro, que no lo veo? Edelmira, Yadira, Manuel, Ramoncho. Prendan las cámaras. Ahí tengo el celular en 1%. Quizá ahora que se me cargue un poquito más. Bueno, muy bien. ¿Y los demás? Manuel, buenas noches. Ramoncho, buenas noches. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo están? Ya le escucho. Ok, bueno. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estamos? Feliz noche para todos. Aquí estamos activos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estamos estudiando. Ay. Ya. Estamos estudiando, déjenme a ver si estamos transmitiendo en Facebook. Sí, pues sí, pero no recuerdo qué título le coloqué. Ajá, muy bien. El Tabernáculo de David, video número 61. Bueno, ya se cayó la red. Parece que está molestando, parece que la internet se está cayendo. Volví otra vez, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, es que abrí el Facebook y se cayó enseguida, lastimosamente. Bueno, mala conexión. Video 61 del tema más espectacular de la Biblia, el Tabernáculo de David. Bueno, uno de los temas más espectaculares, porque los quiero invitar que apenas terminemos el Tabernáculo de David, vamos a seguir con Apocalipsis. Vamos a estudiar Apocalipsis versículo por versículo, punto por punto, coma por coma. Bueno, estamos también en un utensilio del Tabernáculo de David que se conoce como el altar del incienso. Hoy es el cuarto video de ese utensilio, que veníamos hablando que el altar del incienso, no se nos olvide, debe presentarse incienso también todos los días, en la mañana y en la noche. Se debe levantar incienso. Para aquellas personas que se les viene a la mente enseguida la varita de incienso, ya Apocalipsis en el capítulo 8 nos dijo que no. E Isaías en el capítulo 1, versículo 13 dice que no. El incienso es abominación a Dios. Entonces, el incienso de hoy son las oraciones nuestras, que deben subir, como dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Ya se saben todos esos textos de memoria, ¿verdad? Dice que debemos ser olor fragante porque nos amamos unos a otros. Como Jesucristo se presentó como olor fragante. Venimos hablando, por ejemplo, del odio, de la rabia. Veníamos hablando acerca de Joab de Abner. Veníamos hablando acerca del siervo que no le perdonó 4 milloncitos de pesos
a otro siervo, cuando a él le habían perdonado una deuda de 100 millones, 102, ¿cómo es? 102 millones de pesos. O sea, haciendo las cuentas al día de hoy. Entonces, interesante. Y vamos a seguir hablando de ese incienso. No podemos irnos. ¿Por qué? Porque precisamente en ese incienso, cuando usted llega a ese punto, es la parte del Padre Nuestro que dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Dios nos da el casco ¿de qué? De la salvación. Una persona piensa en perdonar, piensa en amar cuando ha sido perdonado. Hay personas que, como Dios no les ha perdonado los pecados, entonces no conocen una palabrita importante que creo que va a ser el título de hoy. Y esa palabra es la palabra muy tergiversada, malentendida, que es misericordia. Vamos a buscar un momentico. No escuché cómo es. Misericordia. Oseas capítulo 6, versículo 6. Busquémoslo, por favor. Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Quién lo lee si es tan amable? ¿Dónde estará la hermana Marelvis, que no nos está acompañando hoy? Debe estar ocupadita. Oseas 6:6. ¿Quién más hace falta? Tu hermana Luzdari, ¿dónde está? Si la puedes llamar, por favor. Hace falta varios. Lizeth Gutiérrez. Bueno, en fin, debe estar en el culto de ella. ¿Qué dice Oseas 6:6? Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Se dan cuenta ustedes que el profeta Oseas enseguida nos da un mensaje, ¿no? No quiero sacrificios. Recuerden que Señor, me equivoqué. Bueno, perdónenme un momentico que metí mal el dedo. Me salí sin querer. Aquí, vamos a entrar otra vez. Ya regresé, qué pena con ustedes. Introduje mal el dedo y me salí sin querer, porque iba a abrir una nueva pestaña aquí. Eso, quitemos el WhatsApp. Si no va a tocar desconectarme y volvernos a conectar todos. Creo No. La culpa fue mía. Qué pena. La culpa es mía. Yo di un mal clic y me salí, y ahorita que estaba hablando sin micrófono y sin cámara. Eso ya quedó grabado ahí en Facebook. Bueno, fue mi culpa. A ver, ayer, antes de ayer, estos días que venimos hablando de este tema, estoy entendiendo por qué el Señor está levantando una congregación en Ciénaga llamada Amor en Verdad. Esta congregación está siendo levantada despacio. Bueno, no solo en Ciénaga. ¿Dónde están los de Venezuela? ¿Cierto que sí? ¿O no? ¿Qué se hicieron? Se me fueron. Verdad en Amor se llama. Amén. Verdad en Amor. Y el Señor está levantando unas personas que nos está enseñando, y a los de la escuela también, a hablar la verdad, pero recubierta de amor. ¿Por qué? Porque precisamente el profeta Oseas lo dice. Mire, ya yo no quiero sacrificios. ¿Qué quiero? Misericordia. Y antes de estar haciendo holocaustos, que es ofrenda encendida, y matando vacas, descuartizándoles y metiéndolas allá a los chivos, a los cabritos, a las ovejas, a los corderos, quiero ¿qué? Conocimiento de Dios. ¿Cuál es el problema? Que la misericordia se perdió porque la persona empezó a recibir un conocimiento tan especial que llegó la vanagloria, se creció, se creyó más que los demás y se atribuyó el derecho a hacer la voz de Dios en la tierra.
Entonces cualquiera que se equivocaba lo mandaba a matar. Llámese la Santa Inquisición si quieren ustedes hablar de eso. Hay un problema, y es que uno de los principales pecados fue ese, en la falta de misericordia. Por ejemplo, veamos un momentico la historia de Caín y Abel. Váyanse para Génesis. Esta historia es tan impresionante que dice la Biblia en el capítulo 4 de Génesis que Adán concibe con Eva un bebé llamado Caín, ¿sí? Y después le da a luz un hermano llamado Abel. Bien, Abel es pastor de ovejas y Caín es labrador. O sea, Caín papas, yucas, auyama, ¿qué más? Tomate, ¿sí? Cultivar. Mientras que el otro es pastorear. Son dos oficios diferentes. Caín trae del fruto de la tierra, de lo que él trabaja, ¿sí? De ahí es donde aparece la ofrenda de lo que Dios te da, tú le das a él. Y Caín trae del fruto de la tierra y Abel trae de los primogénitos de sus ovejas. ¿Dónde está el error? No está en el corazón, no está en que Caín trajo, es que Abel trajo lo mejor, en cambio Caín no, eso no es cierto. El problema es que esa ofrenda no está acorde a lo que Dios ha enseñado. ¿Quién fue el primero en hacer una ofrenda? Dios, un sacrificio. Y él mató un animal para, en lugar de que Adán y Eva se habían puesto delantales de una mata, creo que es higuera, ¿sí? De higuera, Dios les dijo, no, se tienen que hacer túnicas de pieles. Entonces Dios les dijo no, y él fue el que hizo el primer sacrificio. Ahí ya hay un animal muerto y su sangre derramada. Por eso Abel sí hace un sacrificio como a Dios le gusta. ¿Cómo? Vivo. Al Señor no le gustan los sacrificios muertos. El problema es que Abel, al presentar, digamos que una patilla, mira Señor la patilla que es tan deliciosa, mira Señor un melón, aquí te traigo una auyama, eso ya está muerto. Ese es el verdadero problema. Ahora, acontece que, dice el versículo 5, no miró con agrado a la ofrenda de Caín, Dios no la vio con agrado. Y se ensañó Caín en gran manera, y ese decayó su semblante, es que su rostro cambió. ¿Cómo así? Yo me fijo mucho en esta parte, aquí. Y la gente que anda con unas líneas acá, entre más líneas tenga, es una persona de temperamento muy fuerte porque siempre anda así. La gente que toda su vida ha vivido así, es gente que está en su corazón a 1000 revoluciones por minuto, está siempre a la defensiva, y buenos días, ¿cómo está? Y siempre hablan duro, fuerte, y ese es el problema, que cuando usted anda así todo el día, pues las líneas de expresión se llama fruñir ahí se me fue la palabra, el ceño. Fruncir el ceño. Fruncir el ceño, con el ceño fruncido, es que cambié la palabra, por eso me olvidó, y esas personas pues terminan hasta con migraña porque eso es un dolor. ¿Sabe cuál es el problema? Que si usted anda siempre así, sonría, trate de sonreír con eso, no puede. Se ve, ¿cómo se dice? Se ve hipócrita. Para usted sonreír, usted le toca La risa fingida. Sí, la risa fingida. Usted tiene que soltar esto. Sonría. Buenas, ¿cómo está? Y esto se suelta. Eso tiene un significado grandísimo. Entonces, cuando yo veo personas que siempre andan así, me doy cuenta que son personas de temperamento fuerte. ¿Listo? Ese fue el problema de Caín. Que Caín, cada vez que veía a su hermano, ¿usted ha visto gente así? Usted lo mira de reojo y de repente esa persona ve a otra y hace,
de una vez uno le debe decir pilas, que ese fue el error de Caín. Ahí inició. No, ¿por qué cambia el semblante? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué es lo que hace que cambie el semblante de esa persona al ver a otra? La cizaña, hermano David. Sí, pero ¿qué está pasando en el corazón de esa persona? Una concupiscencia. Madre. Falta de amor. Está sintiendo odio. Por ahí va la cosa. Falta de amor. Porque cuando uno se ama, se alegra. Ajá, cuando uno ama, se alegra. Cuando uno ama a esa persona, apenas la ve, ¡ay, qué alegría! Mire que en Primera de Juan, capítulo 3, mire cómo lo de Caín se conecta al apóstol Juan. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Él predicaba amor. Capítulo 3, versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y mire este versículo, subráyelo por favor, estos dos versículos, subráyelos, grábeselos de memoria, porque hace unos días atrás en la casa de uno de ustedes, me senté con una persona de ustedes y con dos hijas y me hicieron una pregunta interesante. Me dijeron, ¿cómo sabemos si hemos nacido de nuevo? Y esa pregunta es interesantísima. Y por favor, subrayen ese texto si es tan amable. Yo voy a mirar si lo tengo subrayado, que sí lo debo tener. Me lo regalo otra vez, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Sí lo tengo subrayado. Es más, lo tengo con otras citas que los vamos a leer. ¿Versículo 14 y 15? Sí. Ramoncho, Manuel, Yadira, Luzdari, Edelmira, Madre, Alejo, Gladibet. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ese es aborrecer cuando uno ve a una persona que le cae mal y le duele el colon y pone cara de estreñimiento. ¿Sí ha visto? Cara de estreñimiento, porque usted le da un estreñimiento, usted no está contento, usted no se sonríe, ¡ay, tan bonito!, ¿sí o no? No, se pone que, ¡ay, Dios mío, ya me cayó como una patada en el hígado, ya llegó que es que... Y ese es el primer problema. El que aborrece a su hermano es homicida. Eso fue lo que sucedió con Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuál es el problema? Mira el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, ¿quién? Jesús, puso su vida por nosotros. Entonces nosotros debemos también, ¿qué? Poner la vida por esa persona. Quiero que noten cómo algo que sucedió en Génesis, el apóstol Juan nos lo trae y nos lo dice. Miren, no se confundan, ¿oyeron? Que yo soy un líder, que yo predico, que yo canto, sí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y este es el problema de unos muchachos por allá en República Dominicana, en Santo Domingo, no sé exactamente, me disculpan, unos muchachos llamados los Rabacucus, no sé si ustedes los conocen. Y son unos muchachos que tratan de agradar al Señor hasta un extremo tal que dejaron el amor a un lado. Entonces para ellos es muy fácil decirle hijo del diablo a cualquier persona, maldecir al que sea y mandarlo al infierno a cualquiera.
Cuando esta mañana o ayer creo que fue, leímos Gálatas capítulo 6, que nos dice a nosotros los creyentes, que si alguna persona dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Eso fue lo que tenía hoy el hermano Manuel. ¿Espíritu de qué? De mansedumbre. Manuel, ¿sí? Que le gritaban y le decían, pero ¡ay! Y él, calmado, tranquilo. Porque la verdad no necesita que usted pelee por ella. La verdad no necesita que usted la defienda. A Jesús no necesitó que lo defendiera. La rabia de Pedro sacó la espada. Hágase esa pregunta. Hágase esta pregunta. Vale, ¿qué hago? ¿Qué estaban haciendo la noche antecitos de que arrestaran a Jesús? ¿Qué estaban haciendo? ¿Sí? Manuel, micrófono. ¿Qué estaban haciendo la noche antes de que arrestaran a Jesús? Durmiendo. No. La noche antes, no saben la historia. La noche antes de que arrestaran a Jesús era la Pascua. Estaban celebrando la Pascua. Estaban en la cena. Sí. Estaban Eso ellos. aconteció una cosa tras de otra. Claro, y primero fue la cena. La cena donde Jesús le lava los pies, donde Jesús dice, este es ahora el nuevo pacto en mi sangre, y este es el nuevo pan y mi carne. Ahí, y Pedro estaba con él, no se separó. Pedro cargaba una espada, para arriba y para abajo, guardadita, que nadie la viera. Eso no es una espada, no es una rompalia, recuerden ese nombre, no, la espada de 1,50 m, no, es una manchuria, es una espada cortica pequeña que los romanos inventaron. Y él la cargaba. Y en la cena cuando estaban hablando y charlando, él la tenía. Y entonces terminan la cena y siguen hablando y se alargó la cosa, nadie ha dormido. Y se fueron a orar y siguieron derecho. Y Pedro andaba con esa espada, y cuando vienen y arrestan a Jesús, saca la espada y le fue a mochar la cabeza, pero el tipo se la dio y le alcanzó a volar la oreja. Eso no es que Pedro, ay, tome, le corto la oreja, no. Es que lo esquivó. Esa es la diferencia de un Pedro que no ha sido lleno del Espíritu Santo al Pedro que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quién recuerda lo que le dijo Jesús a Pedro antes de irse? ¿Se acuerda? Le dijo, mire Pedro, usted hasta hoy se ha vestido, se ha ceñido como usted quiere, pero va a llegar un tiempo en donde otros a ustedes lo van a vestir y lo van a ceñir y le van a decir a dónde tiene que ir. Alguna persona incauta dirá, uy, tan chévere, como un rey lo van a vestir y va a hacer lo que quiere. No, le está diciendo que le van a dar órdenes. O sea, el mismo texto dice, le está hablando de su muerte. Le van a poner cadenas y usted no va a decir nada, no se va a oponer. Esa es la diferencia de una persona que tiene el Espíritu Santo a una persona que es de la religión y vive mandando a todo el mundo al infierno y pensando que porque tiene una ropa cuello tortuga, manga larga y hasta los pies, soy más santo que los demás. ¿Sabían ustedes que eso lo aborrece el Señor? El profeta Isaías en el último capítulo, váyanse para Isaías y recuerden esto siempre. Isaías, el último capítulo, el 65. Versículo, pero lo busco aquí en mi Biblia, un momentito. Isaías 65, versículo... ¿Versículo qué? Se me perdió, o es 55. Ya un momentico. 65.5. Mire lo que dice el 65.5. ¿Sí? Desde el 4, viene hablando del pueblo desde el 3, que en mi rostro me provocan a continua ira,
sacrificando en huertos y no donde Dios dijo, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, o sea, eso del Día de los Muertos, que comen carne de cerdo, sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y el versículo 5 dice, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Esas personas que se creen más santas y más limpias y no se me acerque. Antes era porque el COVID, no se me acerque y no tiene tapaboca. Ahora es que yo tengo una unción tan grande que no se me acerque, hermano, porque usted está inmundo y yo soy santo. Eso no es así. Eso viene desde Caín, el que se cree mayor y mejor. Y por eso es que, devuélvanse a Génesis capítulo 4, Jehová en el versículo 6 le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? O sea, esa cara que tú tienes que ver, cámbiala. ¿Cuántos de ustedes van a tener que darse masajes aquí todo el día y decir, suéltalo? Yo hago así con mis más allegados, los más de confianza, cuando los veo así, le digo, suéltalo. Que hermano, suelte esta parte, porque y siempre ese rostro de pedernal, ¿han escuchado ese término que se usa mucho en la Biblia? Gente de fiero rostro, con rostro de pedernal. ¿Cuáles los que son así? Como lastimosamente debo decirlo, la mayoría de los policías. Les soy sincero, a mí me causó un choque cultural. Los militares. ¿Cómo? No solo los policías, los militares. Ajá. La mayoría, todos los militares. Mire, yo he estado en Brasil, México, en Ecuador, en Venezuela. Y les soy sincero, me sorprendió mucho los policías y militares de Ecuador. Por poquito y se quitan la comida de tu boca y te la dan. Qué gente tan educada. Allá uno les dice misú, o sea, misú es de mi superior, misú. Y esas personas de Ecuador, con los de Venezuela no digo nada que no, mejor dicho, casi nos violan. Con los de Brasil no los conocí mucho porque poco. Los de México, ay Dios mío, ni hablar de la corrupción. Y el problema en Colombia es que aquí el policía, mire, yo entiendo a los policías en Colombia y si hay un policía escuchándome, les soy muy sincero, debe ser muy triste el video de hace 1 o 2 días, ayer o antes de ayer, de un policía que empezó a transmitir porque sus mismos superiores lo estaban golpeando y denigrando. Y un superior le dejó la cara moratada. Y cuando él coge el radio y dice, ayúdenme que me están golpeando, sus compañeros se quedaron quietos porque él era un superior, el otro, que le estaba dando y no dijeron nada, se quedaron callados. Y el tipo llora y dice, ¿cómo es posible que mis compañeros permitan eso? ¿Recuerdan hace unos días un policía que monta a unos jóvenes a la patrulla, al platón de atrás, y después se los lleva, les pega unos tiros, los mata y en el mismo carro los manda hacia otro departamento a hacerlos pasar por falsos positivos? Y cuando se destapó todo, los policías que estaban con él decían, no podemos decir nada, porque nos matan a nosotros. Y llegan y no son, y a mí me extrañó mucho eso en Ecuador. En Ecuador te sonríe y te dicen buenas, y con un uniforme, no ni una elegancia. Muy buenas tardes, caballero. ¿Me permite su identificación, por favor? Sí, claro, mi suyo, tengo el pasaporte y todo. Dice, ah, muy bien, ¿y qué está haciendo acá? No, estoy ahí paseando y tal. Ah, qué bien, ¿le ha gustado la ciudad? Sí. Ah, bueno, siga bien. Y era agradable hablar con ellos. Madre. No, una cuñita ahí que parece que esa actitud le costó el puesto al general, al director general de la policía. ¿Sí? ¿Sí?
Hoy lo cambiaron. Ah, pero es que hoy, no, es que el problema con el general de la República que lo cambiaron hoy es que el hombre es muy católico y con el uniforme... Como que cambiaron a dos, a ese y al Bueno. del problema. Como con uniforme, él ha dado unas declaraciones católicas. Entonces, que si usted, por ahí hubo unas quejas, que si uno quería ascender, tenía que ir a las misas que él decía, apoyar con dinero lo que él decía. Por eso lo cambiaron. Pero yo hablo es de otro que mató a unos jóvenes hace un tiempo atrás y nadie puede decir nada. Mire, por cuestiones de la vida, yo he podido, como decimos los colombianos, parchar con policías. Y les soy sincero, ellos desde que amanece, y Manuel no se me vaya, ¿dónde está Yadira? Alejo, prenda la cámara, Edelmira, Olfa, prenda la cámara, se me fueron, Ramoncho, bajé la cámara para verle la cara. Bueno. Hermano David, ¿no será que de pronto el comentario que su merced vaya a hacer por Facebook, redes sociales, esa situación? Ah, que no la corten. No importa, hablemos. No que lo corten, sino que usted sabe que son cuestiones, bueno, no sé. Ay, que me metan un tiro y me maten, me voy con el Señor, eso es lo de menos. Bueno, el problema es el siguiente, mire, desde muy joven yo jugué fútbol con la policía donde vivía, en la ciudad donde vivía, y yo era buen futbolista y jugaba con ellos, entonces a veces yo me quedaba por ahí a dormir, bueno, en fin. Hermanos, mire, no les miento. Cuando en la mañana los salen uniformados a presentar el parte, bueno, eso es militar, ¿no? Es que yo estuve con los dos desde niño andando. A los policías, hermano, les hablan de una manera, es que ustedes son una partida y empiezan insultos, y usted ¿por qué no ha? ¿Qué pasó con los partes? Como eso es un negocio. ¿Qué pasó con las sanciones? ¿Qué pasó con las multas? Y usted no sirve para nada y les gritan y los tratan como perros. Pues esa pobre gente que sale a trabajar a tratar a todo el mundo como los trataron. Me hago entender. Y ese es el problema, que las fuerzas militares nuestras tienen el espíritu de Caín. ¿Cómo así, hermano David, el espíritu de Caín? No estoy hablando que Caín esté andando entre nosotros, no. Estoy hablando que el carácter de él se hizo latente en nuestra sociedad. Vámonos un momentico a Judas, versículo 11. Mire lo que dice aquí. Judas 11. Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Y le hago un llamado a los policías a que pues sigan al Señor y cambiar esa manera de hablar. Gracias a Dios yo nunca he tenido problemas con la policía, porque yo sé que cuando ellos llegan hacia altaneros, uno guarda el respeto. Ellos son la autoridad. La placa, el uniforme y el arma les da la autoridad para ser respetados. Y uno sí, bueno, es que muéstrame, claro, con mucho gusto, mire, ahí está. ¡Ay, pásemela! Entonces la ley dice que yo debo mostrarla. Pues cójala. Yo no me voy a poner a pelear con él. ¡Ah, que la ley dice! Ah, claro, tome. No, voy a discutir. No, tome. ¿Y usted qué está haciendo? Ah, usted no me puede a mí interrogar. No, estoy aquí haciendo esto y lo otro. Ah, bueno, y cuando usted les habla suave, ellos no se sienten atacados en su ego, entonces no lo van a atacar a ustedes. Me hago entender. Madre mía, levantó la mano. Es que sería interesante oír la noticia del nuevo que nombraron, porque el motivo de las remociones era darle más seguridad, más, sí, como mejor ambiente a la policía. Bueno. Que no sé si eran tratados así, sino que el que viene es un hombre que siempre ha tratado con mucha altura a todo. No. Lo que pasa es lo siguiente. Humanamente hablando, el que estaba era bueno. Humanamente hablando, trataba bien a la policía, a los policías. A él lo querían mucho. El problema es el siguiente, mire. Este policía, este general que salió,
cometió el error de decir en una entrevista que muchos policías eran portadores del VIH, que tenían SIDA varios. Entonces, le preguntaron, usted sabe que téngale miedo cuando esté con un periodista. Los periodistas no hacen preguntas sueltas, ellos llevan siempre un, ¿cómo se llama? Un motivo amarillista, o que están buscando un motivo. Y le preguntaron enseguida, ¿y es que hay mucho homosexualismo? Y él suelta la lengua y dice, sí, porque la comunidad homosexual tiene un comportamiento indebido, hablando de la promiscuidad, y estaba hablando cosas ciertas, pero eso cayó mal. Ese fue uno de los problemas de él, que se metió con la comunidad de él. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo recuerda? ¿La comunidad qué? El Anillo. Del Anillo, ese es el nombre. La comunidad del Anillo. Que ahí sí salió un general de la República, Palomino, por eso. El problema es que hay una corrupción tan tremenda, que no nos pusimos a hablar de eso. Bueno, mamá, ¿qué quiere que investiguemos? Pero, imagínate, madre, que dice... No, tranquilo, no voy a hablar más. Lo que veo es que pues, es interesante porque precisamente estaban diciendo era por aquel incidente en ese como secuestro que hubo de los policías, que tal, que el soldado, el policía ya o algo, el soldado llamaba que ayudaran, que apoyaran y no le mandaron. No, pero usted está hablando de hace un mes o 2 meses atrás, que unos campesinos, la guardia campesina, asaltó, ¿cierto? Empezó a atacar, parece que hubo guerrilla ahí, y oído, esto está en grabaciones, el presidente de la República fue el que dijo que no se defendieran. El presidente de la República Petro, fue el que dijo que no hicieran nada, que no respondieran. Entonces hay un audio donde el policía muerto empieza a decir, ustedes son unos tal por cuales nos abandonaron, nos dejaron aquí tirados, ¿por qué no vienen? Estamos esperando hace 2 horas que nos están matando. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Todo eso tiene a Caín atrás. ¿Qué dice Judas? ¿Qué dice Judas, versículo 11? ¿Sí? ¿Alguien lo lee, por favor? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mire que Juan habla de Caín y mire que Judas, ¿sí?, está escribiendo acerca de Caín también. Y es que el problema es que el odio, la rabia, nace con Caín. El homicidio nace con Caín. Aquí tenemos, por ejemplo, sigamos hablando de policías, un muchachito que si alguien me recuerda el nombre del grafitero, que el muchacho está pintando una pared y el policía le dice, oiga usted, y el muchacho sale corriendo y el policía le mete unos tiros por la espalda, lo mata, y entonces viene los superiores a adulterar la escena, a ponerle un arma y al decir que el chino fue el que disparó y bueno, en fin, un falso positivo, y años después se sabe la verdad. Y entonces más de uno para la cárcel y varios destituidos y todo el mundo coma callado. O sea, les soy sincero, tienen un nivel de estrés tan alto que arreglan a golpes a cualquiera. Que si la persona se va a volar en la moto, métale la mano al manubrio y así se parta la cabeza y se mate, no importa, pero deténgalo. Imagínense hasta dónde llega. Coja el bolillo y péguele en el estómago. No le vaya a romper la cabeza por derechos humanos, pero asfíxielo. Dígale tal por cual usted es un no sé,
¿Y cuántos de ustedes no tienen historias de abuso? ¿Y dónde inicia eso? Por la falta de amor. La falta, mis hermanos, de amor. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, les voy a pedir el favor que escriban lo siguiente. Alejandro, ¿están por ahí, Alejo Gladiver? Aquí estamos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. Ramoncho, Tito 1:15. Manuel, primero de Samuel 10:27. ¿Qué dice? Vamos a buscar. Primera de Corintios 15:29. Alejo Gladiver, ¿lo tiene? Ya le estoy buscando acá, 1 Corintios 15. Anoten esos versículos, por favor. Bueno, 15:29. No, ¿y a mí qué me pasó? No, espérese un momentico que aquí tengo un error. No, aquí tengo un error. ¿Qué me pasó? ¿Por qué anoté esto aquí? Tito, no es 15:29, no sé cuál será el texto. ¿Será el 19? ¿Por qué lo anoté? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ya lo tengo que tachar de acá. Qué pena con ustedes. Tito 1:15. ¿Qué dice Tito 1:15, por favor? ¿Quién sabe qué? Lo que pasa es que me disculpan porque tengo una Biblia nueva. Ya la Biblia mía viejita ya caducó. Y pasé los versículos y ahora no sé por qué los pasé. 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los contaminados e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Bueno, aquí dice para los corrompidos, la conciencia está corrompida. Bueno, voy a seguir hablando de la policía. Yo no sé el señor qué quiere, si habrá algún policía que Dios le quiera hablar, pero hay un problema con los policías. ¿Saben cuál es? Que ellos están entrenados para pensar que todo el mundo es culpable. Mire, la jurisprudencia colombiana en leyes no es la misma de Estados Unidos. En Estados Unidos, usted no puede parar a ninguna persona a decirle papeles. Eso no existe. Debe haber un motivo, debe haber una denuncia de que hay una persona con eso y debe estar grabado. Y el policía tiene una cámara que no la puede apagar, una cámara frontal que siempre está grabando. Entonces ese cuento de que uno está caminando y llega la policía y le dice, a ver, papeles, muévalo a ver, y le pegan a uno y lo tiran para la... No, eso allá no existe, aquí sí. Aquí lo pueden coger a usted. Y aquí también. Allá, no, en Venezuela sí, peor, eso es, no, tuve una mala experiencia allá, menos mal el poder de Jesucristo me salvó. Bueno, y en Argentina ni se diga, ya es peor. ¿Sí? Bueno. Terrible. Sí, allá no respetan, cuando uno se da cuenta, lo tienen en el suelo con los brazos para atrás, esposados. Mejor dicho. Sin usted, por simple sospecha. Aquí el policía tiene derecho, por simple sospecha, de meterte 72 horas en la... O sea, en Estados Unidos no. Bueno, en Estados Unidos debe haber una causa probable. No es que se la inventó. Si la persona está caminando y tiene pinta de malandro, pero no ha hecho nada, es más, puede hasta llevar un arma tapada y usted creerlo, pero usted no puede pedirle si no ve el arma o si no ve que hace un delito. Eso es una cosa tremenda en Estados Unidos. Eso no es... O sea, por sospecha nada. No pueden. Que venga a ver los papeles, a ver usted, muéstreme los papeles. No, eso no existe en Estados Unidos. La corrupción aquí es tan grande que a usted le hacen lo que sea y si a usted no le gusta le mete un comparendo.
Y un comparendo que él decida qué. Y no hay ninguna prueba ni en video ni física que demuestre el comparendo y usted lo tiene que pagar. Esas son las leyes de este país corrupto. Que por eso este país va a caer lastimosamente. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes cuál es el cumplimiento de toda ley. Amar al prójimo. Ese es el problema con la falta de amor, con el no perdonar, que la persona tiene el espíritu de Caín. Mire que Oseas decía, misericordia quiero. ¿Qué dice primero de Samuel 10:27? ¿A quién le tocó? Primero de Samuel 10:27. Vamos a ver si lo tengo bien porque... Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y detuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Hablando de Saúl, cuando lo hacen rey, hubo una gente que lo menospreció, ¿y este qué? ¿Quién es este? Y ese menospreciar, ese es el problema. ¿Y usted quién es? ¿Y usted a qué se dedica? No, yo vendo bonais. ¡Ay, para allá, usted no sirve para nada! Yo soy un abogado. Mire, nosotros no somos así. Puede ser un vendedor de tintos, de lotería. Para nosotros tiene la misma importancia que un ingeniero o que el presidente. Nosotros los cristianos amamos a los hermanos. ¿Se acuerdan lo que dijo Oseas, cierto? Pues mire lo que dijo Jesucristo acerca de lo que dijo Oseas. Vámonos a Mateo 9, versículo 13. Y si pueden, por favor, en sus Biblias, coloquen ¿cómo se dice? Unan los textos. Mateo 9, versículo 13, dígame. Aquí hay uno, aquí mismo en Tito hay otro, que me parece, creo que puede conjugarse con eso, ¿no? Dale, ¿cuál dice es? La conducta cristiana. Recuerde, de acuerdo a lo que estamos hablando del tema de la policía, recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén preparados para toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ha oído. De verdad, cuando yo conozco un policía, yo entiendo el nivel de estrés que ellos manejan. Es que, hermano, apenas se presentan en la mañana uniformados, les están arriando la mamá. Ya los están tratando de que son unos inútiles, que no sirven para nada. ¿Qué pasó? Que usted tiene que diariamente pedir tantas cédulas y no las pidió. Y usted tiene que hacer, porque los obligan a hacer comparendos. Entonces la persona pues dice, pues no he encontrado a nadie que... Invente los comparendos, pero haga comparendos. Lo mismo el policía de tránsito, lo obligan a hacer multas. Entonces ese es el problema de un país corrupto. Y nosotros tenemos que entender que el policía es un ser humano y que debemos tratarlo con misericordia. Y si él está exasperado, nunca se les olvide, la blanda respuesta aplaca la ira. Claro, caballero, con mucho gusto. Le voy a meter un parte. Y pues, si usted cree que debe hacerlo. Es que usted no está muy grosero. Yo no me voy a poner a pelear. Bueno, mire, caballero, haga lo que va a hacer con mucho gusto. Y no se ponga a discutir. ¿Por qué? Porque, mire lo que dijo Jesús. Mateo 9:13, ¿quién lo encontró? Que son las mismas palabras del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Amén. Mateo 9:13. Y pues, no sé. Vladimir, tú tienes un parlante por allá. No, pero está bastante lejos. No sé, es que cuando inicias... Bueno, dale, fresca. Bueno, Mateo 9:13. Y pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que debemos recordar.
que los policías, los militares, los asesinos, la guerrilla, todos ellos están llamados a una nueva vida. ¿Ustedes recuerdan quién fue Pablo? Un homicida. Pensando que Dios lo quería, ¿no? ¿Cierto? Un homicida que creía que hacía lo de Dios. Juan 16:2, ¿qué dice? Miren esto, Juan 16:2. Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Póngale Pablo. Y ese versículo de Juan 16:2, relaciónelo con Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, ¿por qué? Porque en Hechos capítulo 8, versículo, ya les digo el versículo, Hechos 8, Saulo persigue a la iglesia. Ahí en Hechos 8, versículo 3, Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel, para que después los apedreara. Entonces, Juan 16:2, sí, 16:2, ya está profetizando a más de uno, como la Santa Inquisición. No sé si ustedes recuerdan, para los que no saben, los invito, ya pronto vamos a tener Juan 16:2, anotamos Hechos, lo anotamos en Hechos capítulo 8, versículo 3 o 4. ¿Cuál es el texto? Hechos 8, versículo 3. Hechos 8:3 en Juan 16:2. Los invito porque apenas terminemos el tabernáculo de David, que falta, póngale usted unos 15, 20 días, un mes. Estamos terminando el tabernáculo. Vamos a estudiar Apocalipsis. Y cuando estudiamos Apocalipsis vamos a ver la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17, búsquenlo. Apocalipsis capítulo 17, ¿sí? La gran ramera, ¿sí? Y dice que versículo 4, ¿sí? Es una mujer vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro. Una tarea para todos para mañana. ¿Cuál es la religión que tiene un cáliz? Se los dejo de tarea. Eso lo vamos a ver allá. El Vaticano. Déjalo ahí. Si ustedes miran, los musulmanes no tienen cáliz, los adventistas, mormones, ellos no tienen de eso. Bueno, los tibetanos, los Hare Krishna, nada. Empacados. Ajá. Entonces dice, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Eso se llama transustanciación, pero lo vamos a estudiar después. Pero mira lo que dice el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando lleguemos allá, vamos a estudiar Apocalipsis punto por punto, coma por coma. Inviten a los que quieran, gratis, no vamos a cobrar un peso, en las noches. Póngale que este tema del tabernáculo de hoy, si Dios quiere, lo terminamos en 15 días a un mes. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Cuando lleguemos allá, vamos a darnos cuenta por qué la gran ramera es el Vaticano, la Santa Inquisición, que mataba a cualquiera que leyera la Biblia, que la tradujera y que se opusiera. Y vamos a ver hasta el mismo Francisco pidiéndole perdón a la iglesia de los valdenses de Pedro Baldo por haberlos masacrado durante 2 siglos, matando cristianos protestantes a tutiplay, dicen por ahí, ¿no? Bueno, mire cómo el Señor nos está enseñando, ¿no? Nos está hablando. Nos está diciendo que hay gente que cree que en nombre de Dios puede matar a otro.
No sé si ustedes sabían que hace como unos 3, 5 años en Brasil se estaba formando un ejército de cristianos para matar homosexuales. ¿Ustedes pueden creer eso? Y ellos vestidos de militar, cristianos, que hay que atacar a los homosexuales, hay que acabar con ellos. David, pero el homosexual está bien. No, es pecado, sí, fornicación, eso no está bien. A Dios, al Señor no le agrada eso, pero yo no tengo por qué matarlo. Nosotros los cristianos no somos homofóbicos. ¿Sabe qué significa fobia, no? Pánico. Fobia es cuando cuando tiene usted una fobia, usted le tiene pánico real. Y a nosotros, si se nos para un homosexual, un travesti, transexual, una prostituta, un drogadicto al lado, a nosotros nos da fobia. Nosotros antes nos llenamos de amor y misericordia. Recuerden, y de aprender qué significa misericordia quiero. No seamos como Caín, ese es el mensaje de hoy. Que veía al hermano y se le cambió el semblante y enseguida ese rostro de piedra. ¿Cuántos aquí tienen problemas en su hogar? Con el papá, la mamá, el marido, los hijos. ¿Pueden creer que hay hijos que no le hablan a sus padres y viceversa? ¿Luz Dari? Sí, señor. Cualquiera que viera en contra de los homosexuales mientras no lo tenga en su casa. Pero cuando le toque tenerlo en su casa va a aprender que es respetarlo y amarlo y pedir misericordia por él también. Bueno, ¿qué es respetarlo? Pues respetarle su individualidad. Bueno, porque allá nadie tiene derecho a meterse porque pues usted me está hablando de su casa. Claro, cuando es que uno piensa, le voy a tirar piedra, lo voy a matar cuando lo tiene lejos, cuando no hay familia suya, pero cuando está dentro de su familia ya no piensa igual. Bueno, yo en mi punto de vista, Jesús reprenda al diablo. Si uno de nuestros hijos sale homosexual, ¿usted qué hace? Entonces... Pues amarlo y orar por él, porque Dios es el que tiene derecho a darle la vida y también a quitársela. Sí, pero en mi casa la homosexualidad no se acepta. Si se comporta, haga lo que quiera afuera, pero en la casa no. Y si algo... Pero si uno sigue siendo homosexual, viva o no viva en su casa. Sí, pero en la casa no se acepta eso. Es que ese es el problema. Cuando a mí me toca aceptar en mi casa su comportamiento, no hablemos de homosexuales solo, hablemos de cualquier pecado, cualquiera. Hermano, ahí se vuelve tolerancia. Sí, ya la cosa cambia en mi casa. Ya empieza a haber un acto de indisciplina en el mismo hogar, porque no hay respeto. Ajá. Si lo hace el otro, entonces el otro también, y los familiares que están ahí y todo. Eso no es homofobia. No. Es simplemente que hay una regla y ya, usted aquí se comporta bien, estrecho, y ya usted mirará cómo hace. Es que por eso me llamó la atención claro sí, o sea, lo que yo me refiero es que él no irá a tener las prácticas homosexuales en la casa de uno, claro que no, ni a llevar homosexuales allá tampoco, porque simplemente se le acepta a él. Entonces, se le acepta a él porque es mi hijo, porque es mi, pero que vaya a llevarme más allá, no, eso sí no, ni que me vaya a hacer práctica, ni que vaya a decir, no, vean, acá aquí una pieza con mi pareja, pues eso sí no. Por eso es que se le acepta a él. Me llamó la atención cuando usted dijo se respeta. Se respeta como persona, no hay que quitar la vida, no como persona, como a maltratar, a no irlo a herir, a no discriminarlo, porque pues allá él con sus problemas se las arreglará con Dios. Yo no lo voy a discriminar. Bueno, usted tiene aquí los derechos a ser persona, pero no tiene derecho a traer más a la casa ni a practicar aquí cosas que yo no quiero ver. Esa es la diferencia. Se le sigue amando. Es un hijo de uno, se le sigue amando. Sea drogadicto, se le sigue amando.
pero no se le acepta sea lo que hace. prostituta, se le sigue amando. Se le sigue pero amando. nada, allá ella con su problema en otra Claro, la casa le pertenece a Jesucristo, nuestro hogar, y si vive acá, se comporta bajo los cánones de la casa. Ya si quiere hacer otra cosa, eso tiene un nombre. Eso se llama, alguien que me ayude, la figura jurídica, cuando un niño se quiere emancipar, ese es el nombre. Emancipar. Entonces el niño ya tiene 13, 14, 15 años, ya sabe trabajar, ya se manda solo, llega tarde, tal. Entonces el niño dice, me quiero emancipar, ya quiero irme a la casa, porque como ya sé velar por mí solo, bueno, hágale bien pueda. El problema es que, ya son las 9:01, pero el problema es este: confundimos la misericordia con la permisividad. Entonces la persona piensa que ser misericordioso es aguantarle todo lo que esa persona quiera. Y ojo lo que dicen, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no está en la Biblia. ¿Qué dice Hebreos 7:16? Ojo con este versículo. Hebreos capítulo 7. ¿Qué dice, Manuelucho? Versículo desde el 15. ¿Qué dice? Alguien léalo, por favor. Amén. Hablando de Jesús, ¿no? Hebreos 7:15. Desde el 14, para darle el contexto, que viene hablando de Jesús y su sacerdocio. Dale. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Espérate, pues abogado. Espérate, que no ese es el texto. 7, sí. No es 7:16, será 8:16. No, 26. Me falló la memoria. 7:26 viene hablando de Jesús. Entonces lea desde el versículo 25. ¿Qué dice? Amén. Mateo 7:25. Sí. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús es santo, inocente, sin mancha, pero esta partecita no la leen hoy. Apartado de los pecadores, que el problema es que la gente piensa que Jesús se revuelca con el pecado de los demás. ¿Jesús ama al pecador? No, Jesús ama a la persona, aborrece el pecado de esa persona. ¿Me hago entender? Yadira y Gladibet levantaron la mano. ¿Por allá? Bueno, yo opino que a Jesús no le gustan ni las prostitutas, ni los homosexuales, nada de eso. Espere, voy a cambiar de audio. A Jesús. Micrófono. A Jesús no le gusta la prostitución, el homosexualismo. Saquen a la persona de la ecuación. Él ama a la persona, pero no le gusta lo que hacen. Entonces, cuando yo digo, él no quiere a la prostituta, sí, él ama a esa mujer, pero no le gusta lo que hace. ¿Entendido? Alejo.
Correcto, Sí, correcto. fue un error de palabras. Un error de palabra, pero ese era el contexto de la expresión. De sintaxis. Creo que es, madre. Yadira, ¿qué quieres decir? De lo que hablaba de la misericordia, que Dios quiere misericordia, lo que decimos sea 6, misericordia y conocimiento de Dios, ¿verdad? Y conocemos que amamos, como nos decía la palabra, al hermano. Y entonces conocemos a Dios que ama a su hermano. Entonces si amamos a esas personas, no toleramos el pecado que hay en ellas. Le amamos a ellas, más queremos que se aparte de ese pecado, porque sabemos que ese pecado lo conduce a la muerte y no queremos que eso venga para esa persona. Se confundió eso. Sí, señora. Se confundió la misericordia con la permisividad. Yo ya le doy la palabra, a la prostituta, al homosexual, al drogadicto, yo lo amo, puedo hablar con él, le puedo dar un abrazo, pero otra cosa es que me ponga a fumar marihuana con él. No, debo decirle que no. Ah, pero no me juzgue, mire que usted no me acepta. No. A usted como ser humano sí, pero el problema es lo que usted hace. Ramoncho. Esto es en todos los casos de la misericordia, en todos los casos, por ejemplo, y de igual manera, digamos, con las personas que son idólatras, con los que están con santería y toda vaina, o sea, en términos generales, los mentirosos, los fornicarios, bueno, todo opera lo mismo, o sea, no tiene misericordia con la persona más. ¿No? Bueno, ¿qué es misericordia? Interesante este tema. ¿Qué es misericordia? Sí. Ahorita estuve averiguando la palabra sintaxis y sí, es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras, ¿sí? Y las funciones que se cumplen. Entonces, hubo un error de sintaxis. Dios ama a la persona, odia la prostitución, apartado de los homosexuales, apartado del homosexualismo, apartado de la drogadicción. ¿Ya? Ahora, se ha confundido que la misericordia es... Edelmira, ¿está tu hija por ahí? Sí, no, mi hija no está. Ella dio una palabra, ¿qué día? Ella dio una palabra exacta, un término jurídico exacto. Creo que fue jurídico. Ella dice que podemos entender que la misericordia siempre habla como la muestra del poder de Dios en nuestra vida. No, pero ella dio una palabra... Ella dice inmerecidamente, ella siempre dice inmerecidamente. Inmerecido, un pago inmerecido, sí. Sí. Inmerecido, sí. Pero ella dio una... Porque nosotros no tenemos mérito de ella, pero eso. aún Dios por su bondad. Sí. Sí, si puedes comunicarte con ella y después me mandas la palabra que ella dijo. A ver, la misericordia es que la persona reciba un pago que no se merece. Madre. Si misericordia es quitarle a la persona lo que se merece. ¿Y misericordia es? Misericordia es quitarle a la persona lo que se merece. La misericordia no da a la persona lo que se merece. Pero en el sentido bueno. No. Precisamente merece el desprecio, merece tal vez estar, pero no se le da. Sin mérito. Esa fue la palabra que utilizó María Isabel. Pero espere, porque es que hay personas que no merecen la muerte y se les da la muerte. Entonces de eso no estamos hablando. No, es que precisamente, mira, el juego de palabras es así. Gracia es darle a la persona lo que no se merece. Y misericordia es no darle lo que sí se merece. Ah, espere que eso estuvo bueno. ¿Cómo es la cosa? Eso está bueno. Eso hay que anotarlo. Espere. ¿Dónde lo anotamos? En Efesios 2. Voy a anotarlo yo en Efesios 2, no sé ustedes. ¿Cómo es la cosa? Gracia es darle a la persona lo que no se merece. Dar lo que no se merece. ¿Y misericordia? No darle lo que se merece.
quitarle lo que se merece. Ahí hay un texto bíblico para iluminar esa palabra. ¿Qué? Está en el Salmo 103. ¿Qué Hermana Marta, dice misericordia, no darle lo que se merece. Ajá. Porque ahí dice en el Salmo 103, porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha dado conforme a nuestros pecados. Salmo 103, versículo ¿qué? Versículo 6. Porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha dado conforme a nuestros pecados. O sea, Dios tiene misericordia de nosotros porque nos da lo que no nos, o sea, Él tiene tanta misericordia que nos da lo que no nos merecemos. Porque si nos diera lo que nos merecemos sería terrible. Sí, sería la muerte. Dios tiene misericordia porque no nos da lo que merecemos. Y tiene gracia porque nos dio la salvación que no la merecemos. Va a tocar masticar eso. Eso hay que masticarlo. Sí, Interesante. Cuando esto se predica, vamos a masticarlo bien. Vamos a masticarlo bien. Vamos a masticar eso bien. Miren, hay algo que la gente confunde. Y es que la gente piensa que Dios, como es misericordioso y es amor, Él no castiga a nadie, nunca te va a hacer daño. Pero hay un problema. Y es que un médico, por ejemplo, por amor, si nos tiene que cortar una pierna para no morir, nos la corta. ¿Me hago entender? Y lo hizo por amor. Y cuando usted se levante de la anestesia, recobre su juicio y vea que no tiene una pierna, un brazo, usted no le va a decir al médico, usted fue malo conmigo porque me cortó un miembro de mi cuerpo. No. Usted le va a decir, uy, gracias doctor que me salvó la vida. Que ese es el problema del cristianismo de hoy. Piensa que Dios, como es misericordioso, no me va a azotar. Y ese es el error. Que en Hebreos capítulo 12 dice que Dios azota a todo el que recibe por hijo, lo reprende, lo educa. Es más, muchos de nosotros le hemos dicho, Señor, ¿qué pasa que me estás dejando hacer lo que yo quiera? Repréndeme, Señor. ¿Qué dice? Vámonos para Hebreos 12. Mira este tema interesantísimo de la misericordia. Hebreos capítulo 12. Me pasé. No me vaya a spoiler a lo que está diciendo. ¿Cómo? Que no me vaya a hacer spoiler a lo que ya hablamos aquí nosotros con mi enseñanza. Bueno, entonces dejémosla para que la de ella, la enseñanza. Mire, los... ¿Cómo? ¿Qué dice madre? Tiene razón. Sí. Que tiene razón. ¿Qué cosa? Ella tiene razón en pedirle que no siga. Sí, vamos a dejarlo ahí, porque ya son las 9:15 y vamos a dejar ese pedazo para masticarlo después. Miren. Sí. ¿Sí? Mucho. Se nos fue el tiempo. Interesante que el altar del incienso usted debe llegar perdonando a los demás por misericordia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Mire, no sé si les pase a ustedes, pero cuando a mí Dios me dice, David, perdone a esa persona, y yo tengo rabia, dolor, lo que sea, yo no sé, Él siempre me dice a mí, perdónelo, ¿por qué? Porque yo a usted le perdoné más, usted fue peor que él. Y yo digo enseguida, bueno, sí, verdad. Hace un tiempo me tocó ir de rodillas y decirle, Señor, dame amor, que quiero perdonar a esa persona. Y el Señor me dijo, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en los zapatos de esa persona? Y yo dije, bueno, hubiera hecho lo mismo y lo hubiera hecho peor. Peor. Entonces, si yo, ya te doy la palabra, Dari, si yo soy peor y Dios me perdonó a mí una deuda de 102 millones como el que leímos ayer, en la mañana o ayer en la noche,
¿Cómo no voy a perdonar 4 millones a alguien que me debe? Entonces yo soy peor. Y eso es lo que el Señor me ha dicho siempre. Perdona porque tú eres peor. Yo te perdoné más a ti. Luz Dari. Para uno no cargar con esos rencores y esas cosas, yo, por ejemplo, ¿no? Lo tengo por costumbre, que para mí digo, yo cargo plata, cargo joyas preciosas, cargo oro, eso sí me lo voy a cargar, pero no voy a cargar odio, ni rencores, ni envidia, ni nada. Entonces, cuando yo siento a mi corazón que está dolido, que me peleé, que siento ganas de explotar, entonces voy y me arrodillo y le digo, Señor, le entrego toda la ira, le entrego todo lo que siento contra esta persona, todo el odio, la rabia. Señor, porque yo no me voy a llenar mi corazón, ni me voy a intoxicar, ni me voy a envenenar. Llévate todo esto que no es tuyo, limpia mi corazón. Y descanso, y créame que a mí hasta se me olvida el problema y adiós, porque eso es lo que uno, pienso yo, para mí, que debe hacer inmediatamente tenga un problema cuando uno siente que quiere como estripar al otro. Entonces es mejor uno arrodillarse y entregar eso al Señor y acostumbrarme de que yo voy a cargar es oro, plata, piedras preciosas, cosas bonitas que me sirvan y que me sumen, no que me resten. Yo que me voy a cargar un poco de enfermedades de encima que me van a hacer enfermar, no. Sí, ese es el problema, que eso enferma. La mujer rencillosa es carcoma para sus huesos, dejar la rencilla. Encontré un texto aquí que dice Lucas capítulo 7, versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y eso es, siempre me dice el Señor a mí, me dice, yo a ti te amé tanto que te perdoné lo que tú eras peor que toda la escuela juntos, entonces perdona. Perdona. Y debemos perdonarnos entre nosotros. Porque hay personas que no entienden. Además, también aprendí que en mi casa me daban unas rabias con mi esposo que duraba hasta 8 o 15 días que no le hablaba. Y que no comía. Y no, mijito, adiós, ahora acabo de pelear y al rato voy y lo agarro y le doy un abrazo y un beso y dice, echa para allá, digo, a mí ya me pasó la rabia. Y quedó sana y limpia. Usted sí es que nadie que le digo, no, siga usted intoxicado, yo ya no. Eran 15 días espalda con espalda. Le dije, ¿qué es eso? Ya eso no es de humanos. Y adiós, ahora al ratico y lo agarro y lo apichicho y ya, adiós, se arregló el problema. Sí, hay que orarle al Señor, porque el que mucho ama, el que mucho perdona, mucho ama. El que poco perdona, poco ama. Y nosotros, el Señor nos amó mucho. Cada uno de ustedes saben el pecado que Dios les haya perdonado. Y si Dios nos perdonó, perdonémosle a los demás lo que nos hayan hecho. Esa es la enseñanza, la misericordia. ¿Cómo es la cosa? Gracia es dar lo que no se merece. Y misericordia es no dar lo que se merece. Ah, bueno, gracias, madre. Bueno, si viene el tronco de madre que me gasto yo, bendito sea. No, y si no hubiera tenido esa madre, quién sabe dónde estaría yo. Bueno, bendito. Lo escuché en una predicación hace pocos días, semanas. Está excelente esa definición de gracia y misericordia. Gracia, dar lo que no se merece. Gracia. No merecíamos la salvación, la recibimos gratis. Y misericordia es no dar lo que se merece. Merecíamos la muerte, pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Por eso lo puse en Efesios 2, que es el que me enseña que estando muertos en delitos y pecados, Dios me dio vida eterna. Por gracia soy salvo. Bueno, nos vemos mañana a las 5. Seguimos estudiando el Antiguo Testamento, que está buenísimo, interesante, ¿no? Y mañana en la noche seguimos, creo que ya vamos a entrar al lugar santo. No se pierdan, al lugar santísimo. No se pierdan Apocalipsis, viene Apocalipsis, ¿oyeron? No vayan a colgar, que necesito hablar con ustedes.